18 de marzo de 2024, arranca ya la precampaña, casi la campaña electoral en Cataluña. Quedan 8 semanas que se nos van a hacer eternas para ese 12M, fecha de las elecciones autonómicas. El Figura lo ha dado todo este fin de semana, en los mítines que a partir de ahora vamos a tener la santa paciencia de aguantar, y como idea fuerza podemos retener, como chiste del día o del fin de semana, podemos retener esa idea de que los de derechas, esto es un rollo que repiten mucho los socialistas, que son los tíos que históricamente más han robado y han matado también en épocas pretéritas, bueno, y no tan pretéritas, pero que más han robado en la historia de España. Bueno, pues han vuelto a sacar a pasear el chiste de que los de derechas son los menos patriotas, porque no hay cosa menos patriótica que no pagar impuestos. Lo dice un Menda que está de mierda hasta arriba, según las informaciones que se publican. Luego ya la autoridad judicial, por supuesto, la autoridad judicial será la que tenga que determinar, y al cual la mierda, parafraseando al gran Jesús Cacho, que lo dejó escrito ayer en Voz Populi, al cual la mierda le llega hasta la alcoba. Esto lo hace en el fondo porque está obsesionado con Isabel Díaz Ayuso, porque es a la única contrincante política a la que este sobrado de la vida, este sobrado de la política, ¿cómo lo define hoy Miquel? Un tipo que trabajó para ellos en Moncloa hasta hace unos meses, en La Vanguardia, hoy o ayer le definía como un sobrado. Bueno, pues a la única a la que tiene pánico es a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque sabe que Isabel Díaz Ayuso ha triturado hasta ahora históricamente a todos los contrincantes políticos que se le ponían por delante. Y obsesionado como está con Isabel Díaz Ayuso, entiendo que solo políticamente, porque de Óscar Puente ya hace unos días que nos consta que está obsesionado con Isabel Díaz Ayuso, no solo políticamente, sino en otros aspectos, a tenor de lo que escribe el señor Puente. Digo que obsesionó como está con ella, pues ha seguido dando por el saco con un caso del que, por lo demás, pues muy probablemente tenga que responder más antes que después. No sabemos si en sede judicial, pero podría hacerlo perfectamente María Jesús Montero. Y de paso, a lo mejor también se les complica un poco la vida a los señores de la Fiscalía. El ciudadano Alberto González Amador, que tal es el nombre de la pareja de Ayuso, pues anunció ya la semana pasada su intención de demandar o de querellarse tanto contra la Fiscalía como contra la ministra de Hacienda, que presuntamente habría cometido un doble delito. Primero, conocer un expediente que no tendría por qué conocer. Ya os expliqué la semana pasada que el ministro de Hacienda no tiene que conocer, no puede conocer, no debe conocer un expediente que está instruyendo un inspector. Es más, las inspecciones son ciegas, ni siquiera ellos, pero esa es otra historia que excedería este comentario. Y segundo, por difundirlo, por darlo a conocer diciendo que lo había leído en los medios cuando faltaban 4 horas para que lo publicaran 2 medios, uno de los cuales, por cierto, uno de los probablemente, o el más palanganero con el gobierno, lleva 2 o 3 días llorando por presuntas amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Amenazas. Le salen bien los lloros al tipo este, al que no voy a citar por su nombre, porque ha forzado, no digo que él haya forzado, a lo mejor, no me consta, pero ha provocado que la Asociación de la Prensa de Madrid haya sacado el fin de semana un comunicado llamando a la serenidad y a la concordia entre políticos y periodistas. Si este comunicado lo hubiera leído un tío que acabe de bajar de Marte, pues diría, hombre, es un comunicado muy mesurado y muy en razón, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de la serenidad y la concordia y las buenas maneras y las buenas formas dentro de la lógica discrepancia política entre políticos y periodistas? El problema es que, amigos de la Asociación de la Prensa de Madrid, a mí me hubiera gustado leer todo ese cúmulo de obviedades cada vez que tipos como Pachi López, un tipo que pasó de ser presidente del Congreso de los Diputados a ser portavoz de uno de los grupos, del segundo grupo de la Cámara, llaman, por ejemplo, nazis a los periodistas o a los políticos o en general a los ciudadanos, a esa parte más de la mitad ya de España que no está de acuerdo con que en España se implante una república bolivariana. Ahí no decís nunca nada, tíos. ¿Qué pasa? Que esos días en los que Pachi López nos insulta y nos llama nazis o habla de la fachosfera, o algún otro portavoz de grupos minoritarios y progolpistas o proetarras de la Cámara le faltan el respeto a los periodistas, esos días tenéis trabajo de administración en Claudio Coello y no estáis de guardia y no hacéis comunicados, no, esos días no estáis. Cada vez que olvido
de olvido. Esto lo decía el otro día en Twitter y se lo contaba este fin de semana a buenos amigos, todos ellos muy conocidos, de todos ustedes, de todos vosotros, en una cena en casa de uno de ellos, en la que hablamos y mucho de política. Cada vez que olvido por qué me di de baja de la Asociación de la Prensa de Madrid, estos son los casos o los supuestos en los que lo recuerdo echando hostias. Cada vez que olvido por qué salí disparado de esa asociación que, lejos de defender los intereses de todos los periodistas, defiende solo o mayoritariamente los de una parte de periodistas, que siempre, casualmente, suelen escorarse del lado de la izquierda, del lado del PSOE, del lado de la siniestra. ¿Qué le vamos a hacer? Ellos sabrán. Creo que estamos ya en condiciones de saludar, y es nuestro primer invitado de la semana y de esta retaguardia del lunes, a don Carlos García. Tú me dirás, Omar. Don Carlos García, bueno, a ver si te puedo escuchar, que hoy tenemos un aparataje, digamos, diferente. Don Carlos, no ha pasado nada. Muy buenos días y feliz lunes. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy buenos días. Pues estupendamente. Bueno, oye, Carlos, vamos al lío. Bueno, antes de hablar, quiero hablar contigo pues de muchas cosas, también de amenazas a la prensa, ¿no? Y también de prensa pagada, de prensa paniaguada y de prensa afecta al régimen bolivariano que sufrimos. Pero antes quiero preguntarte, porque claro, estamos ya en plena precampaña prácticamente de elecciones catalanas, pero es que antes, el 21 de abril, van las elecciones autonómicas vascas. ¿Cómo vais? ¿Qué perspectivas tenéis? Bueno, pues mira, justamente acaba de publicar una nueva encuesta y de nuevo nos da a incrementar un 40% en nuestros escaños, por lo tanto va bien encaminado. En esta ocasión nos va a pasar de 6 a 8. Recuerdo que el Parlamento Vasco son solo 75 escaños. Por lo tanto, obtener 8 escaños sería un magnífico resultado, pero tengamos en cuenta que siempre, en absolutamente todas las elecciones autonómicas en el País Vasco, el Partido Popular gana las encuestas y siempre sacamos mucho más de lo que nos dan las encuestas. En las anteriores autonómicas nos daban 2, 3, 4 escaños, sacamos 6. Ahora, si hay encuestas que nos dan 8 y hasta 9 escaños, es muy probable que podamos llegar a pasar los 2 dígitos, pasar de los 10 escaños, lo cual estaría a punto, si no ya lo hemos hecho, sería sobrepasar y superar al Partido Socialista, darle el sorpaso al Partido Socialista y, por lo tanto, ser los determinantes en elegir quién va a ser el Lehendakari o quién va a estar al frente del Gobierno vasco, lo que sería muy importante para el Partido Popular del País Vasco. Pues eso, nada nos alegraría más, y esa es la batalla que estoy seguro, además, si lo dice Carlos García, Carlos tiene baraca, os lo he explicado muchas veces, ¿no? Y es un tipo que hasta ahora no ha fallado en uno de los objetivos que se ha propuesto. El último, pues ya lo sabéis, el quitarle a Eta Batasuna, o Bildu, o como se llamen ahora, la alcaldía de Durango, y a fe que lo consiguió, porque fue precisamente el concejal, en este caso, que consiguió quitarle a los chicos de Otegi, no solamente la alcaldía de la capital del Duranguesado, el segundo municipio más importante de Vizcaya, sino miles y miles de millones, lo cual a Otegi le tiene desde ese momento echando las muelas. Oye, Carlos, yo quiero preguntarte, aquí en Madrid, que es como decir en todo el resto de España, andamos a vueltas con un presidente del gobierno al cual le llega la mierda, con perdón, hasta la alcoba, y que tiene todavía el cuajo en esa huida hacia adelante en la que está, porque está muerto políticamente y lo sabe, otra cosa es lo que tarde en morir políticamente, por supuesto, ¿no? Digo que en esa huida hacia adelante pues sigue atacando pues a la única rival que le inquieta, que le saca de sus casillas, que le pone de los nervios, que es Isabel Díaz Ayuso, y de paso, bueno, pues prolongando en el tiempo, mejor dicho, situaciones como las protagonizadas la semana pasada por la ministra de Hacienda y por la Fiscalía, que deberían de llevar a la señora Montero, entendemos muchos, que delante de un juez. Este va y se descuelga pues con esa chorrada que suelta a veces la izquierda de que no hay cosa más poco patriótica que no pagar impuestos. Lo dice un Menda que, insisto, según las informaciones, no sé si él, pero toda su gente más cercana, pues parece ser que presuntamente estarían de mierda hasta las orejas, y provocando además una crispación y unos enfrentamientos sin límites. Uno de los dos diarios que se hizo eco de todas las babosidades contra Isabel Díaz Ayuso, que es el diario.es,
pues lleva 2 o 3 días denunciando a Miguel Ángel Rodríguez, al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, uno de los mayores estrategas que ha dado la política en España en el último siglo y medio, porque dice, ¡guau!, que le ha amenazado, forzando incluso una nota de la Asociación de la Prensa de Madrid, con la que yo he ironizado en Twitter en las últimas horas, diciendo que, coño, que parece mentira que siempre estas asociaciones de la prensa, la de Madrid en este caso, sean sensibles a los mismos, y que cuando nos llaman nazis o tipos como Pachi López hablan de la fachosfera en el Congreso, miran para otro lado. Ese día no están de guardia en Claudio Coello. Ahí en Euskadi tenéis, en el País Vasco, tenéis también a una asociación de la prensa del País Vasco, pues que le da premios a Jordi Évole, al entrevistador oficial de cámara de gentuza, de fulanos, de terroristas como Josu Ternera. Esto es lo que tenemos. Pues sí, Eurico, son muchas cosas. Bueno, en primer lugar, no son miles de millones, son cientos de millones. En 4 años son 200 millones de euros aproximadamente lo que gestiona el Ayuntamiento de Durango, y la verdad es que es un orgullo el haber podido arrebatárselo a Bildu y quitárselo de las manos a Bildu, y además poder influir en la decisión y en la dirección a la que van destinados esos millones de euros para mejorar la vida de las personas. En segundo lugar, decir que Miguel Ángel Rodríguez es mi compañero de lista en el Ayuntamiento de Durango, que fue candidato conmigo en el Ayuntamiento de Durango, que participó en mi campaña, que presentó mi candidatura y que me acompañó el día de investidura. Por lo tanto, voy a romper una lanza a su favor, ya no solo por eso y porque es mi obligación, sino porque además me parece injusto, me parece algo muy lamentable que una conversación privada de WhatsApp trascienda al nivel de noticia, al nivel de acto político. Del mismo modo que han querido hacer con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con una cuestión personal, con una cuestión, en primer lugar, de su novio, que es su novio y no es ella. En segundo lugar, que es anterior a que fuese su novio. Y en tercer lugar, que no tiene nada que ver con la labor política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, y por lo tanto es normal y es totalmente lógico que los responsables de prensa de Isabel Díaz Ayuso, como es su trabajo, es su labor y es su obligación, Miguel Ángel Rodríguez, hable con los periodistas que conoce para hacerles ver que es inaceptable e inadmisible intentar asesinar políticamente a Isabel Díaz Ayuso con algo tan lamentable, que yo además no tengo ninguna duda tan lamentable para el caso real. El caso real es que es la presidenta del presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, quien parece ser que está vinculada con el caso de corrupción del caso Koldo, que atañe a todo el Partido Socialista en su conjunto, y sí que tiene mucho que ver con la Moncloa y con el Gobierno de España, por desgracia, con el exministro Ábalos, con el ex número 2 de Pedro Sánchez, el señor Ábalos, y con el señor Koldo, directivo del Ministerio del señor Ábalos y por lo tanto del gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, están tratando de desviar la atención de los ciudadanos con una cuestión personal, con una cuestión totalmente ajena al gobierno de la Comunidad de Madrid, con una cuestión que además parece que va a ir a ningún sitio, que es una cuestión lógica y normal. Ahora mismo, hace poco veíamos que hasta se quiere meter con una cuestión de unas reformas en una vivienda, bueno, cosas que claman al cielo, el querer desviar la atención de una cuestión de cientos de millones de euros de dinero público de todos los españoles en lo peor de la pandemia, como es el caso de las mascarillas de la Comunidad de Baleares, con la señora Armengol, como es el caso del Ministerio de Transportes, como es el caso de la Comunidad de Canarias, cosas muy graves, cosas muy importantes, cosas de la administración pública, del dinero de todos, con cuestiones de la vida particular, de la vida privada, en este caso, de una persona a la que tienen pánico, a la que tienen pavor y a la que no perdonan que haya arrasado entre los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, como es la señora Isabel Díaz Ayuso. Y, por lo tanto, también con su jefe de gabinete, mi querido amigo Miguel Ángel Rodríguez, y que, desde luego, en ningún caso merece ser acosado por determinados medios de extrema izquierda, por algunos miembros de la prensa, por el hecho de, insisto, en primer lugar, hacer su trabajo, y en segundo lugar, porque una periodista poco profesional ha hecho pública una conversación totalmente privada que supuestamente era en confianza entre Miguel Ángel Rodríguez y esa periodista. Algo, pues insisto, que es nimio, es algo sin ninguna relevancia, sin ninguna importancia para los ciudadanos, algo que no debería ni de ser noticia, primero porque es falso y en segundo lugar porque no tiene ninguna relevancia cuando estamos ante una situación gravísima, estamos ante una situación de corrupción que afecta al tuétano y a la columna vertebral del gobierno de Pedro Sánchez, y por lo tanto en esta situación estamos, y la verdad es que es muy lamentable, e insisto,
mi compañero de candidatura en Durango, Miguel Ángel Rodríguez, tiene todo mi apoyo, todo mi respaldo, del mismo modo que lo tiene, lo ha tenido y lo tendrá siempre mi amiga, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en una situación tan difícil y que además el otro día lo hablaba efectivamente con Miguel Ángel Rodríguez. No tengo ninguna duda de que va a salir reforzada de esta situación. Pero no te quepa duda. Los ciudadanos están viendo ya que es simplemente un acoso y derribo sí, sin ningún motivo más que tapar las vergüenzas del Partido Socialista y de la Moncloa. Y además que parece mentira que sean tan idiotas, porque siempre que hacen esto le dan votos a Isabel Díaz Ayuso. Dices, una conversación privada, efectivamente que lo fue, y que además es incomprobable, porque que yo sepa, a estas horas del lunes, para quienes nos vean en tiempo real, el director de ese libelo se había comprometido a dar más detalles y que yo sepa no ha dado ninguno más. Y sin embargo, aquí no pasa nada cuando los que amenazan explícitamente son ellos. No sé si viste la imagen bochornosa de hace unos días en sede parlamentaria de la ministra de Hacienda, esta que presuntamente podría haber cometido al menos 2 delitos, diciéndole a un diputado de la bancada que tenía enfrente, de la bancada popular, sacándole y diciendo ¡tú! ¡Cuidado! Dices, pero señora, pero tápese un poco, hombre, ¿usted de dónde viene? O a Pachi López llamando nazis a los periodistas, o diciéndole a algún periodista, te he leído en Twitter y no me ha gustado lo que has dicho. O sea, algo que sí son amenazas reales en sede parlamentaria y además con luz y taquígrafos a la vista de España entera. Y ahí no pasa nada, porque esta gente, o esta, en algunos casos, gentuza, diría yo, como dice un buen amigo mío en Twitter, esta gente, en algunos casos, gentuza, tiene bula para todo. Oye, Carlos, ¿cuál es la pata vasca? Ilumínanos un poco más en todo este lodazal de mierda que inunda la vida política española desde hace semanas. ¿Cuál es la pata vasca del caso Koldo? Bueno, el señor Koldo, la empresa para la que trabajaba, ha hecho negocios también en el País Vasco. En este momento están denunciados, no puedo revelar más datos, algunas cuestiones han salido publicadas y otras no, pero desde luego también afecta al País Vasco, a la Consejería de Sanidad del País Vasco, y están denunciadas, están entre los juzgados, y quiero por prudencia no revelar datos públicamente. Pero podría haber ahí más... Podría interferir en la investigación, efectivamente, pero desde luego estamos muy preocupados también en el caso del País Vasco. En el caso de Media España, no olvidemos que el señor Koldo es navarro, es de la comunidad autónoma de aquí al lado del País Vasco, y tienen vínculos estrechos con algunas cuestiones en la Consejería de Sanidad del Gobierno vasco, y ahí lo quiero dejar porque en este momento está denunciado ante los tribunales y desde luego algo se ha publicado en la prensa del País Vasco, en concreto en El Correo, pero no quiero interferir en esa investigación. En cualquier caso, tengo que decir que es una auténtica vergüenza que el Gobierno de España tenga personas, tenga individuos como el señor Koldo, como el señor Ábalos y como toda su caterva trabajando con el dinero de todos los españoles en momentos tan graves y tan difíciles como es la pandemia, en cuestiones tan serias como es la salud de las personas, y estos sí que han mercadeado con la vida y la salud de las personas, beneficiándose con comisiones, y bueno, esperemos que la justicia cuanto antes resuelva este caso. Ahora vemos por qué Pedro Sánchez y por qué este gobierno quiere intervenir en los órganos judiciales, quiere intervenir en las decisiones judiciales, quiere romper la separación de poderes, porque ven que es la única manera de salvarse de una cuestión gravísima de corrupción que atañe al gobierno, que atañe a Pedro Sánchez y que va desde todos los rincones de España, incluido el País Vasco, hasta la mismísima Moncloa, hasta la mismísima alcoba del presidente del gobierno. Así es. Oye, hablamos ya de cuestiones, o ya nos centramos en corrupciones aparte, o presuntas corrupciones aparte, en cuestiones que tienen que ver con la política pura y dura, y en este caso del País Vasco. Vamos a hablar un poco de Ocupas, Carlos. Te invoco el tema, con propuestas diversas que veo por muchos sitios. Pues mira, resulta que ayer mismo, sin ir más lejos, el Partido Nacionalista Vasco ha anunciado que quiere impulsar reformas legales para favorecer la desocupación de los inmuebles que sufran esa lacra. En 48 no ha apoyado que se realicen cambios legales, como propuso y planteó y aprobó el Partido Popular en el Senado, en 24 horas. Por lo tanto, entendemos que esto es un anuncio meramente electoral, entendemos que es una vergüenza y entendemos un problema muy serio que afecta a muchas personas en el País Vasco, como es la ocupación. No puede estar mirando para otro lado por miedo a sus socios
Bildu, Podemos y Partido Socialista, que favorecen a los ocupas, que han convertido en una cuadra ciudades como Barcelona y que el País Vasco va por ese camino si no se toman medidas cuanto antes contra la ocupación, y están mirando para otro lado, y ahora resulta que cuando se aproximan las elecciones nos anuncia ese tipo de medidas. Y esto ya no solo es populismo, sino es tener mucha caradura, y es la verdad que es la manera de cronificar el problema de la ocupación. Nosotros hemos estado denunciando alto y claro, hemos estado con vecinos que han sufrido la ocupación, hemos planteado medidas en todos los ámbitos, desde la administración más cercana, como es la Policía Municipal, hasta la Policía Autonómica, la Ertzaintza, normativas a nivel autonómico, pero también desde aquí, desde el País Vasco, hemos pedido y hemos querido impulsar cambios y reformas a nivel nacional de toda la legislación referente a los ocupas para acabar y erradicar de una vez por todas una lacra tan grave que afecta a las personas que han estado toda su vida trabajando para adquirir una vivienda, o que sus padres han estado toda su vida trabajando y ahorrando para que sus hijos hereden una vivienda, y que esas personas están en su derecho de pretender utilizar ellos o sus hijos esa vivienda, tenerla ocupada, tenerla vacía, alquilarla o usarla ellos mismos. En cualquier caso, creemos que no hay derecho a que esas personas que con tanto esfuerzo y sacrificio, personas individuales y familias, han adquirido esas viviendas, tengan que sufrir como unos caraduras, unos delincuentes, unas mafias organizadas de ocupas, ocupan sus viviendas, les destrozan la puerta, les destrozan el inmueble y hasta aprovechan de este bien tan preciado y tan necesario en muchas ocasiones, o bien para vivir ellos, o bien sus hijos, o bien porque reciben unos ingresos que les complementan a pequeñas pensiones y a pequeños salarios para salir adelante y para seguir con sus vidas. Por eso nosotros planteamos que se pueda desalojar de manera inminente, que puedan denunciar a las comunidades de vecinos, que la policía pueda intervenir de forma inmediata cuando se producen estas ocupaciones, porque estas ocupaciones no solo afectan a los propietarios, afectan a las comunidades y a los barrios en su conjunto. En muchas ocasiones hemos estado con vecinos que han visto cómo se consume droga, cómo se trafica con droga, cómo sufren agresiones y actos de incivismo por parte de los ocupas en las escaleras, en los portales, en los barrios enteros, como es el caso de San Francisco, que es uno de los barrios con mayor delincuencia de toda España, con mayores índices de ocupación y con mayores problemas de este tipo. Por eso nos parece una auténtica demagogia que salga ahora el PNV a decir que va a tomar medidas contra la ocupación, cuando estamos a escasas semanas de las elecciones y cuando después de 4 años ha rechazado o no ha apoyado una tras otra todos los planteamientos del Partido Popular que hemos realizado en los ayuntamientos, en las diputaciones. Recientemente planteábamos también que se eximiese de los impuestos al vecino que tiene su inmueble ocupado, porque encima de tener el inmueble ocupado tiene que continuar pagando todos los impuestos y todas las tasas. Es algo totalmente injusto. Desde el ayuntamiento planteábamos también que se asumiesen los gastos de abogado y procurador para esas personas que sufren la ocupación. Insisto, determinadas medidas para apoyar a los propietarios y a los vecinos que sufren la ocupación, que son de sentido común, que tenían que haberse aprobado hace ya mucho tiempo, que ahora plantea el PNV y que no creemos más que es una mera medida o un mero planteamiento electoralista, y que además es falso porque no lo va a sacar adelante si pacta y se acuerda con sus socios como son Bildu y como son el Partido Socialista, que por desgracia vemos venir que esa va a ser la circunstancia y esa va a ser la situación. Por lo tanto, los vecinos que estén preocupados con la cuestión de la ocupación, los vascos que estén preocupados con la situación de la ocupación, ya saben que la única opción, la única alternativa, por desgracia para ellos, es el Partido Popular, y que nosotros vamos a estar a su lado siempre, al lado de quien sufre, al lado de la víctima, al lado del propietario, al lado de quien padece la ocupación y de los vecinos de los barrios que sufren la ocupación, y no al lado de los ocupas, como están todos los socios del PNV que hablan siempre de derecho a la vivienda en los casos de ocupación, algo que es gravísimo. Porque el derecho a la vivienda tiene que darse a las personas honradas, y hay que proteger esas viviendas para que salgan al mercado, para que se bajen los precios, para que haya una mayor oferta. Es proteger al propietario, proteger al ciudadano que tiene una vivienda para que la pueda alquilar. Esa es la manera de facilitar el derecho y el acceso a la vivienda de los ciudadanos, hacer que se bajen los precios porque hay más viviendas en el mercado, porque los dueños, los propietarios, tienen la garantía, tienen la seguridad de que no les van a ocupar el inmueble, de que no se lo van a destrozar y de que van a poder desalojar a los ocupas de manera inmediata. Y así es como los vecinos y ciudadanos van a sacar más viviendas al mercado, va a haber más oferta y por lo tanto van a poder bajar los precios. Y por lo tanto va a ser una medida que va a beneficiar a los propietarios y también a quienes quieran
vivienda que en este momento no pueden, porque hay muchos vecinos, muchos propietarios que no quieren poner en alquiler o anunciar que están en alquiler sus viviendas, porque los amigos de lo ajeno, los ocupas, saben en ese momento que están vacías, que están libres y se meten a ocupar esas viviendas. Entonces, bueno, pues en definitiva, nos parece que hay que tener mucha cara dura para venir ahora, a escasos días de las elecciones, a anunciar medidas contra los ocupas, cuando han estado incluso negando la existencia del problema durante los últimos años. Muy rápidamente, Carlos, un minuto, ¿qué es lo que nos queda antes de saludar a Sergio Fidalgo? Es de hace unos días, pero no había tenido oportunidad de comentarlo contigo, ahí está, en la retaguardia. Un manifiesto de 1.500 firmas, que seguramente serán ya más, denuncia ataques en los campus de la Universidad del País Vasco. No me fastidies, que están volviendo los tiempos de las amenazas, de las palizas y de una suerte de lo que también es terrorismo de baja intensidad o cale borroca en las universidades vascas, Carlos. Pues sí, un entorno de las juventudes de Bildu, que tiene varias ramificaciones, una de ellas pues muy violenta, muy agresiva y muy radical, que está muy introducida en la universidad pública. Por desgracia, en los últimos tiempos se está realizando actos de violencia, como se hizo en el pasado, que llamada kale borroka, o terrorismo de baja intensidad, o terrorismo callejero, en cualquier caso, terrorismo y actos de violencia para coaccionar e intimidar al resto de la sociedad y tratar de imponer sus planteamientos y sus ideas por la fuerza. Por desgracia, se está padeciendo en la universidad, es una cuestión muy grave, ha tenido que intervenir la Ertzaintza en muchas ocasiones, hay muchos alumnos con miedo en las facultades, hay profesores y facultades completas que han impulsado un manifiesto condenando estos ataques y estos actos de violencia en un lugar como la universidad, que debe de ser un lugar de libertad de expresión y de libertad de cátedra y de libertad de ideas, que siempre lo ha sido y que siempre lo deberá de ser. Y por eso es tan intolerable que los amigos de lo violento, en los entornos de las juventudes de Bildu, estén cometiendo estos actos de violencia tan agresivos en la universidad, y lo condenamos rotundamente, algo que no hace ni ha hecho Bildu todavía. Estamos a la espera de que el señor Otegi condene estos actos de violencia y se sume a esos más de 1.400 alumnos, profesores y miembros de la dirección de facultades y de la propia Universidad del País Vasco, que condenan, rechazan y alarman sobre esta situación de rebrote de la violencia en el País Vasco. El señor Otegi y el señor Bildu no ha condenado esa violencia. No la ha condenado, no la ha condenado en ningún caso, ni la condenará. Carlos, seguiremos hablando en los próximos días, vamos a seguir muy de cerca, porque parece que, no sé si por suerte, por desgracia, o por qué extraño arcano, una vez más, again and again and again, en la historia reciente de España, todo el focus está puesto en Cataluña, parece que no hay otra cosa, lo digo con todos los cariños, todo el mundo sabe, con todos los respetos y con todo mi cariño, que en fin, mis personas más cercanas o mis mejores amigos, pues son de Barcelona, ¿no? O de la comunidad autónoma catalana, pero hay que hablar también y mucho de esas elecciones al Parlamento Vasco, porque van a ser también determinantes y son muy importantes, y además son un mes antes, hombre, son el próximo 21 de abril. Así que tendré mucho gusto en seguir charlando contigo en los próximos días y seguir comentando perspectivas electorales, la proyección de los escándalos que estamos viviendo a nivel nacional también, sus patas en el País Vasco y aspectos de la política de esa maravillosa región, de esa maravillosa comunidad de España y que tanto nos importa a todos los españoles. Carlos García, vicesecretario general del Partido Popular del País Vasco. Te envío un abrazo, cuídate mucho. Un placer, querido Eurico, hasta la próxima.